Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señoras y señores, buenas noches. Sean bienvenidos a la solemne sesión académica de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. Muchas gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos. Solicito ahora al maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, realice la solemne apertura de esta solemne sesión académica. Aunque no se necesita, pero bueno. Declaro formalmente abiertos los trabajos de esta solemne sesión académica de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Muchas gracias, maestro. Me voy a permitir ahora presentar a los integrantes de esta mesa. Se encuentra con nosotros el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Nos acompaña también el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. Nos honra con su distinguida presencia el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor José Ramón Cosío Díaz, invitado y conferencista magistral. El de la voz, Eduardo Velasco Briceño, secretario técnico de la cátedra. También quiero destacar la presencia de los expresidentes y expresidenta de esta institución, de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Joaquín Moreno Villa, del maestro Julio Alejandro Santillán Becerra y demás miembros y premios Jalisco y catedráticos de esta institución. A continuación, me permitiré dar lectura a la justificación de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías se formó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 26 de septiembre del año 2014, en el marco del 150 aniversario de la fundación de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Desde su concepción y nacimiento se determinó que sus fines serían lícitos y de carácter no lucrativo ni transitorio, obligándose sus miembros a mantener al margen de cualquier problema o asunto de tipo político o religioso y no dar cabida en su seno a ninguna discriminación de tipo religioso, social o racial, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías es un órgano de esta institución, creado para ser considerado como un espacio académico que rinda homenaje permanente a la memoria de Valentín Gómez Farías, a su obra y a las preocupaciones intelectuales y filosóficas que guiaron su vida. La Cátedra Latinoamericana se integra con hombres y mujeres que, siendo socios de esta institución, han recibido la distinción máxima que otorga el gobierno del Estado de Jalisco, como lo es el Premio Jalisco en sus distintas disciplinas. El Premio Jalisco, creado en 1950 por el gobernador del Estado, Agustín Yáñez, tiene la función de reconocer a los jaliscienses que sobresalen en beneficio de la sociedad. La Cátedra Valentín Gómez Farías tiene el propósito de ser un espacio de confluencia de la razón, la ciencia, la cultura y la crítica, un sitio para el diálogo y la reflexión sobre la sociedad y la cultura latinoamericana, sus elementos de unidad y diversidad, con el fin de contribuir a la mejor comprensión de nuestro pasado común, el esclarecimiento de nuestro presente y atisbar las líneas y tendencias del futuro.
De esta forma se busca impulsar nuevas fórmulas para el fomento y estímulo a la creación cultural, a las ciencias, a la educación y a las artes, que permitan buscar y establecer un mejor nivel de vida para el desarrollo social y armónica de las naciones en América. La Cátedra Valentín Gómez Farías aspira a ser un referente aglutinador que en el marco académico, científico y cultural y a través de la participación de expertos en las diversas áreas del pensamiento proponga proyectos que contribuyan al mejoramiento de la vida integral de los habitantes del continente y su entorno. Estas son las razones que nos reúnen esta tarde para seguir generando conocimiento y replicar el mismo a través de la promoción, fomento, difusión y apoyo de las artes, a crecer en las ciencias exactas, apreciar las ciencias naturales y ahondar en las sociales. Estas son las razones que convocan a los miembros de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías a participar de la conferencia magistral a cargo del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor José Ramón Cosío Díaz. Bienvenido. Siguiendo con el orden del día, voy a solicitar ahora al maestro Adalberto Ortega Solís imponga la beca a el doctor José Francisco Muñoz Valle, quien recibió el Premio Jalisco en 2020 en el ámbito científico. Solicito, doctor, pase usted al frente y les pido a todos ponernos de pie. Tomen asiento, por favor. Me voy a permitir dar lectura a una síntesis curricular del ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz. Él nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima. Posteriormente cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y finalmente obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En 1983 comenzó su trayectoria como profesor impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México desde 1989, en donde además ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A la fecha ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y del extranjero. Ha escrito 34 libros y el más reciente lleva por título Que nunca se sepa. Asimismo, ha coordinado 18 libros, compilado 8 y dirigido 1. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que se destacan el Nacional de Investigación en 1928 en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes en 2009 en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Pagés Yergo en 2010 y 2017,
el Nacional Malinali en 2011 para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural, y el Premio Nacional de Jurisprudencia en 2019. Además de los 10 doctorados honoris causa que le han otorgado diversas universidades, siendo de ellos el último recibido por la Universidad Cristóbal Colón. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacan el Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional nivel 3, la Academia Mexicana de Ciencias, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Consejo Consultivo del Center of US and Mexican Law, la Academia Nacional de Medicina de México, el Colegio Nacional, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Consejo Académico de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid y Tirán Loblanch, el Consejo de Administración del Grupo Financiero Citibanamex y del Banco Nacional de México, el Instituto Mexicano de la Mediación, la Academia Mexicana de la Historia, el Colegio de Bioética, la Comisión del Comité de Mediación de la International Chamber of Commerce of México y del Colegio Bilatin. Adicionalmente, es integrante de consejos editoriales en revistas especializadas nacionales e internacionales. Actualmente es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor investigador asociado del Colegio de México y director del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Asociación Civil. Además, es columnista en los periódicos El País y El Universal, así como colaborador regular de Aristegui Noticias. Cedo el uso de la voz a nuestro conferencista magistral, el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el tema México y sus federalismos en la actualidad. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero comenzar saludando al presidente de esta corporación, a don Samuel González Luna, también desde luego al querido maestro Adalberto Ortega Solís, quien tuvo la gentileza de invitarme a conversar con ustedes esta tarde, al maestro Eduardo Briceño para desarrollar estas ideas. Cuando vi la lista de presidentes que tienen ustedes aquí en la habitación de al lado, me dio mucho gusto encontrar el nombre de Otto Schondube. Él es suegro de mi hermano Francisco, está casada con Regina, su hija. Tuve una gran relación con Otto, le tuve mucho cariño. Un hombre muy sabio y muy agradable, que seguramente muchos de ustedes recuerdan, así es que fue un bonito recuerdo. Me invitó el maestro Adalberto a hablarles sobre el tema de dónde están los federalismos mexicanos en la actualidad. Y seguramente lo primero que se preguntarán es por qué estoy usando el plural, y trataré de explicar este tema dentro de un momento. La idea general que tenemos todos nosotros del federalismo es pues la idea histórica de cómo nacimos en la Constitución de 1824, cómo pasamos a un régimen centralista, cómo volvimos al régimen federal y cómo se fue construyendo, cómo se fue determinando este régimen federal a lo largo del siglo XIX y desde luego en el siglo XX. Yo no me voy a ir tan atrás porque me pidió el maestro Adalberto que hablara sobre el presente del sistema federal, pero sí tengo que hacer un corte en la Constitución de 1917. No quisiera entrar a todo el siglo XIX porque ahí hay peculiaridades. Si a ustedes les parece, podemos conversar algo de esto en la sesión de preguntas y respuestas. Ya, yo hago lo que usted diga. ¿Ya? Listo, muy bien. Hacia el siglo XIX. El modelo básico que tuvimos en la Constitución de 17 realmente era simple. Ustedes tenían en el artículo 24, su texto originario, que en esa parte no se ha modificado, una determinación de que
la Federación tendría las facultades que expresamente le estaban señaladas en la Constitución y todas aquellas que no estuvieran expresamente señaladas corresponderían a los estados. Este tema se pudo, que no fue así, se pudo resolver haciendo un listado de competencias federales. Imagínense un artículo, le hubiera correspondido pues algo así como el artículo 73, 74, maestro Muria, qué gusto verlo, por ahí lo hubiéramos visto, el 73, 74, y hubiera podido decir, a la Federación le corresponden todas estas atribuciones, de este gran listado le corresponden estas al Congreso, estas a diputados, estas a senadores, esta al presidente de la República, esta al Poder Judicial, y básicamente hubiera terminado ahí el articulado. Sin embargo, no se siguió ese modelo. Lo que se hizo, siguiendo el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución de los Estados Unidos, fue listar las competencias de los órganos más importantes de nivel federal. Entonces, si ustedes quisieran haber sabido en 1917 cuáles eran las competencias que le correspondía a la Federación, repito, no iban a encontrar un listado de competencias de la Federación, sino que hubieran tenido que hacer una suma de las competencias de los órganos de la Federación. Estas son de Congreso de la Unión, 73, estas son de diputados, 74, estas son de senadores, 76, estas son del presidente de la República, 89, estas son de la Suprema Corte de Justicia, digamos, están, dice, básicamente descritas en el 104 constitucional originario. Hubiera sido relativamente fácil y solo le quedaba a la Federación esas competencias expresas y todas las demás que no estuvieran previstas correspondían a las entidades federativas, de acuerdo con el artículo 124. Por supuesto que no hubiera sido tan nítida esta calificación, porque en otros preceptos constitucionales ustedes pudieran haber encontrado algunas menciones a algunos órganos federales, por ejemplo en el artículo 27, que aquí está el señor magistrado, hubieran podido encontrar algunas otras dispersas en la Constitución, pero digamos, hubieran tenido un esquema básico en este mismo sentido. Y la idea es, dado que el pacto federal se constituyó no como una invención, sino como la agregación de las voluntades de los estados libres y soberanos, los estados libres y soberanos cedieron a la Federación solo aquellas competencias que querían cederle. Las que no quisieron cederle, en esos listados específicos a los órganos, quedaron reservadas desde luego a las propias entidades federativas. El modelo, este modelo originario, más allá de algunas reformas que se dieron, no es el caso aquí de escribirlas todas, subsistió y tuvo un primer e importantísimo cambio con la reforma para introducir la educación socialista del presidente Cárdenas. Aquí es donde empieza un cambio sustantivo en la estructuración del sistema federal mexicano. Me imagino yo, esto no tengo, pero aquí hay historiadores mucho más conocedores que yo de estos temas, que el presidente Cárdenas debe haber previsto, estamos en los años, en la segunda mitad de los años 30, que hubiera sido complicado llevar a cabo una reforma socialista y construir no solo la reforma constitucional, sino todo el marco jurídico. Y la solución que se le ocurrió es una solución muy interesante. La solución es: voy a modificar, déjenme hablar como si el general Cárdenas fuera el único órgano, voy a personificarlo un poco para facilitar esta charla, voy a modificar el artículo 3, voy a introducir la educación socialista y no voy a hacer un reparto de las competencias entre Federación y Estado, no voy a mantener una parte en la Federación y en los Estados, sino que voy a introducir una reforma que es: voy a permitir que sea el Congreso de la Unión, mediante una ley, el que defina, el Congreso de la Unión, qué competencia se asigna mediante ley la propia Federación y qué competencias la Federación, por vía del Congreso de la Unión, le asigna a las entidades federativas. Y este es un cambio radical en todo el sistema. Lo voy a repetir, no fui claro para explicarlo yo.
seguramente ustedes lo comprendieron, pero quiero repetir la idea. En lugar de decir la educación es federal o es local en este sistema de las facultades expresas de la Federación y las facultades residuales de los estados, yo, Federación, me voy a otorgar una competencia para que mediante una ley, yo, Federación, me diga a mi Federación qué tengo que hacer en materia educativa y les diga a ustedes, entidades federativas, qué tienen que hacer en materia educativa. Este es un cambio aparentemente simple. Ustedes dirán, bueno, pues ya está relativamente claro cuál es la competencia, pero a partir de entonces tuvo un enorme impacto en la estructuración del sistema federal mexicano. ¿Por qué? Porque es el Congreso de la Unión el que define, no la Constitución, qué le corresponde hacer a las entidades federativas. Y este sí es un cambio sustantivo. Ahora voy a ver, porque esto es parte de la estructuración fundamental del sistema federal mexicano. Hacia los años 70 surgió un segundo cambio con algunas materias y después en los años 80 esto se consolidó, sobre todo con las materias que tuvieron que ver con educación. ¿Por qué? Es el primer cambio. ¿Por qué? Porque se empezó, y con salud, perdón, porque se empezó a establecer la vía de los convenios de coordinación. Ya no es solo que la Federación pueda hacer cosas y los estados, sino que pueden convenir Federación y Estado, por vía de convenios desde luego, escritos, un sistema estipulado, qué es lo que la Federación puede hacer y qué es lo que la Federación va a convenir, a pactar, a acordar con los estados para que los hagan de forma conjunta. El ejemplo de salud es importante porque hoy el sistema de salud nacional en una buena medida está sustentado en estos convenios de coordinación. Y el segundo modelo, que Jalisco ha tenido recientemente una participación y una voz disruptiva, yo creo que muy importante para lo que voy a decir, tiene que ver también con la materia impositiva. En México, si ustedes leen, no sé si todos aquí son abogados, lo voy a explicar de esta forma para los que no son. En la Constitución, en el artículo 73, se señalan unas materias en las cuales la Federación puede recaudar en exclusiva. Algunas tienen que ver con servicios públicos importantes, electricidad, por ejemplo, y algunas tienen una reminiscencia histórica, como tabacos labrados, el pulque, el aguamiel y sus derivados. Yo no sé cuántas personas hoy sigan bebiendo pulque, aguamiel y sus derivados, o cuál sea la contribución de tabacos labrados, pero están establecidos en la Constitución. Y se presentó ahí un problema sumamente interesante, que fue el siguiente: si dice la Constitución que los estados solo pueden recaudar, que la Federación solo puede realizar lo que le esté expresamente otorgado, ¿quiere esto decir que la Federación solo puede recaudar respecto de las fuentes que están en el artículo 73 constitucional? Y consecuentemente el resto de las fuentes contributivas son fuentes contributivas de las entidades federativas. Si la Federación que recaude aguamiel, que recaude tabacos, fósforos, pues fuentes enormes de contribución, y todo el resto queda en los estados. El presidente López Portillo también estableció un segundo sistema, que es el de la coordinación fiscal, para decir por qué no generamos un sistema en el cual convengamos que las entidades federativas se adhieran al sistema de coordinación fiscal, las entidades federativas se inhiben de llevar a cabo una recaudación de los impuestos, yo, Federación, recaudo los impuestos y bajo un criterio de contribución a la totalidad de los recursos, 1, y 2, de acuerdo con las necesidades, para no dejar un federalismo históricamente, digámoslo así, fotografiado con todas sus reminiscencias, sus atrasos en distintas entidades federativas, sino que les voy dando una compensación económica para tratar de llegar a una situación razonablemente igualitaria. Si quiere un Estado entrar al sistema de coordinación fiscal, firma un convenio, acepta adherirse al convenio de coordinación fiscal y consecuentemente no tenemos una doble tributación en los países. A diferencia, por ejemplo, si ustedes viajan a los Estados Unidos, un día que estén por ahí y les den su cuenta de hotel, revisen los impuestos y verán ustedes que pagan IVA federal, pagan IVA local y algunos otros tipos de impuestos, cosa que nosotros no hacemos. Aquí hay un impuesto a la renta único, un impuesto al valor agregado único, porque las entidades federativas se inhibieron de recaudar, déjenme decirlo así, estos impuestos.
Este modelo de la coordinación tuvo varias expresiones y, digamos, fue un modelo que se ajustó hacia esa idea de lo expreso es federal, lo residual es estatal. Después hubo un tercer cambio, un tercer momento, que es cuando aparecieron algunas materias, también el sexenio del presidente López Portillo, que tuvo que ver con asentamientos humanos. La materia de asentamientos humanos, la materia de ordenación territorial es una materia muy débil. Yo creo que esto es parte de los desórdenes urbanos que tenemos en el país, porque es una materia que deriva de un sistema de planeación. Cuando llegó el presidente Lamadrid, le dio un encauce en el Sistema Nacional de Planeación. Es un modelo que la verdad no es robusto para poder introducir acciones. Ahora se dice todo que es política pública, pero en fin, acciones estatales tratando de ordenar la cuestión territorial, la cuestión de los asentamientos humanos, etc. Ese es un modelo que tuvo su importancia en el Sistema Nacional de Planeación y quedó ahí asentado. Pero después ha ido apareciendo un sistema, por eso me interesaba señalarlo, que recoge la experiencia que precisamente se introdujo en el gobierno del general Cárdenas con motivo de la educación. Hoy en día la federación se ha quedado crecientemente, discretamente, soterradamente, pienso yo, con una enorme cantidad de facultades que en principio pudieran corresponder en esta condición residual a las entidades federativas, y es la federación la que puede emitir las leyes mediante las cuales el Congreso de la Unión puede legislar para definir qué es federal y qué es local. Ha sido un ejercicio, a mi parecer, discreto, ha sido un ejercicio cuidadoso y que ustedes pueden observar de una manera muy simple. Si ustedes abren el artículo, la Constitución, ven su artículo 73, verán que en la fracción 29 se fueron agregando literales. Aquí el maestro lo sabe, el maestro Ramírez. A, B, se acabó un día y llegamos a la Z. Entonces ya no puede haber fracción 29 AA o fracción triple A, no puede haber. Entonces corrieron la numeración de los romanos y entonces tienen ustedes una fracción nueva con competencias nuevas, que es la 30, y después se agregó la siguiente para las facultades complementarias o las implícitas, como le llama un sector de la doctrina. Si ustedes revisan la fracción 29 en todas sus literales, no todas, pero sí una parte muy importante está determinando la situación de las entidades federativas, no por lo que la Constitución dispone, sino por lo que el Congreso de la Unión configure que le corresponde a cada una de las entidades federativas. Un ejemplo relativamente reciente es la Ley de Educación. Si yo les pregunto hoy a ustedes qué puede hacer Jalisco en materia de educación, seguramente ustedes, que son personas conocedoras, irán al artículo 3 y dirán, pues que da algo de autonomía universitaria, que da esta parte de educación, pero no se van a enterar de mucho más que algunos grandes conceptos que están ahí. Si ustedes quieren entrar a esta condición más puntual, van a tener que ir a la Ley de Educación. Y en la Ley de Educación que emitió el Congreso de la Unión, perdónenme que esté reiterando sobre eso, es donde se van a enterar ustedes qué le corresponde a Jalisco o qué le corresponde aquí a los estados vecinos o a cualquier otro que integre el Pacto Federal, pero no lo van a poder extraer de la Constitución. Y esto sí es un cambio sustantivo que hemos estado viendo en los últimos años. Y el último cambio, la última modalidad que se ha estado o sobre la cual se ha estado construyendo es la idea, o son dos ideas. La primera es la idea de que a pesar de ser un sistema federal necesitamos una legislación nacional. Entonces se ha ido construyendo una ideología, yo pienso que es esto, donde se dice no es bueno que cada entidad federativa tenga un código de procedimientos penales,
Qué horror que en unos lugares se cuenten 5 días y en otros 8 días, que en uno esté en un listado de pruebas y en otro no, como si esto fuera una cosa así gravísima. Y entonces se introduce la idea de un Código Nacional de Procedimientos Penales para poder establecer en todo el país una semejanza, similitud, etcétera, de los procedimientos penales. Y recientemente, y después de muchísimo tiempo, donde estaba en falta y la Suprema Corte los estuvo requiriendo, se produjo un segundo código de esta misma magnitud, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, cuando Jalisco y otras entidades federativas cumplan con una serie de pasos, de requisitos que van a tener que llegar, Jalisco va a perder la facultad para legislar en materia de procedimientos civiles, en materia de procedimientos familiares, y tendrá que ajustarse a todo este sistema que se está creando para tener estos elementos. Esta es otra modalidad de cambio que se ha ido introduciendo. Y una más que no tiene que ver necesariamente con legislación, aunque suele derivar de legislación, es una figura que a mí me preocupa muchísimo, y ahora diré por qué, que es la construcción de los así llamados sistemas nacionales. Los sistemas nacionales, si ustedes se fijan, es una expresión que se utiliza prácticamente para todo. Hay un Sistema Nacional de Salud, hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública, en temas que le interesan aquí al maestro Murguía, por ejemplo, y a muchos de ustedes, un Sistema Nacional de Archivos, un sistema, o un Sistema Nacional de Anticorrupción, y cuando uno se pone a ver con cuidado de qué se conforma el sistema nacional, uno se encuentra que son o suelen ser cascarones muy vacíos. No hay un Sistema Nacional de Archivos, no hay un Sistema Nacional de Educación, porque para hacer un sistema tendría que ser eso, algo que tenga un conjunto de interrelaciones, nodos, ligas, pónganlo en el lenguaje que quieran, si lo ven en términos de un sistema biológico, si lo ven en términos de un sistema químico, en fin, cualquiera de las especialidades de todos ustedes aquí. Ese es otro enorme problema. Entonces, la idea se va dando una especie de sustitución de las competencias locales, porque las entidades federativas tienen que entrar a un sistema nacional que, además de ser, desde mi punto de vista, un cascarón, es altamente ineficiente, porque son sistemas que se suelen construir con verbos muy generales, y esos verbos son tan generales que no le permiten una capacidad de ordenación de los fenómenos propios del sistema al propio sistema. Son verbos tales como recomendar, señalar, informar. Son verbos que realmente con los cuales es muy difícil hacer una acción, es difícil construir, es difícil armar algo en este sentido. Piensen un solo ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, donde el Sistema Nacional Anticorrupción, los verbos son estos. El sistema, desde la federación, recomienda, señala, etc. Una persona me decía, oiga, pero yo veo esos verbos muy correctos. Le dije, bueno, yo le doy una sugerencia, trate de educar a un joven con esos verbos, ¿no? Te recomiendo, te sugiero, te invito. Ese joven es bastante complicado que se pueda educar con unos verbos de esa generalidad. Entonces, esta es, me parece, la descripción general de los problemas que estamos teniendo. Y sí me parece, ya ahora sí, habiendo hecho esta brevísima descripción, que es uno de los problemas, y si no es que es el problema estructural del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque creo, y para nosotros los que estamos en el mundo del derecho, que la categoría más grande del orden jurídico mexicano, la categoría más estructurante, si se puede decir así, la categoría más estructuradora, ya sé que estoy cargando las palabras, si aquí hay personas que están en el mundo de las lenguas, va a decir qué horrible habla este señor, pero lo que estoy tratando de decir es, y estoy tratando de cargar las palabras para darme a entender, la estructura más grande del sistema jurídico mexicano es el federalismo. El federalismo parte la totalidad de las competencias, esto es de la federación, esto es de los estados, y dentro de la federación y los estados juega el principio de división de poderes como unos ejes o como unas actividades que articulan al interior de ese orden jurídico. Si esto es así, este conjunto de grandes pasos o de grandes etapas que yo he tratado de señalar muy rápidamente que se han ido dando,
ha generado, desde mi punto de vista, un desorden muy grande. ¿Por qué un desorden muy grande? Porque existen como estas etapas, imagínenlas así, temas de eras geológicas, ¿no? La etapa de las reformas de los años 30, la etapa de las reformas de los 60, 70, la etapa de las reformas. Podríamos hacer una especie de estratificación de etapas en ese sentido. Y muchas de esas etapas no tienen una conexión con otra. Eso, desde mi punto de vista, quiere decir que X materia, la materia A, está en una etapa, la materia B está en otra etapa, la materia C está en otra etapa de esa estratificación. Y muchas de esas eras, vamos a llamarlas así, no se comunican entre ellas. Esto produce algo muy serio, que es que en una materia ustedes pueden tener un modelo federal de un cierto tipo, convenios, y en otra materia tienen un modelo de la legislación general o de la legislación de bases, y esto me parece que hace muy ineficiente las comunicaciones entre esas cuestiones. La segunda cuestión, que me parece todavía más delicada, es que dentro de esas mismas etapas existen diversos modelos que tienen que ver con esta clasificación. Cuando yo estuve en la Suprema Corte de Justicia, pues seguramente les pasó a todos ustedes en las actividades que cada quien haya realizado, que cuando llega uno a una actividad, pues lo primero es entender de qué se trata, ¿no? Se abruma uno, pues es bastante, se abruma uno el flujo de expedientes, la cantidad de asuntos, los litigios, pero como todo, después de pasar unos meses o años en donde ya entiende uno de dónde vienen los asuntos, a dónde van, ya cuáles son, digamos, las regularidades, la Suprema Corte tiene una enorme ventaja, y es que le permite ver a uno cómo está construyéndose el orden jurídico. Con cierta perspectiva uno dice, no es solo el caso A o B, sino este caso es uno más entre una serie, este caso tiene que ver con un ciclo histórico, empieza uno a observar otros patrones que no son ya solo los del caso concreto. Y observando o haciendo reflexión sobre este tema, yo me daba cuenta de una cuestión, que es que en muchas materias que aparentemente tendrían que tener la misma consistencia o la misma razón, la misma racionalidad, están construidas bajo parámetros diferentes. Secuestro, por ejemplo, o trata de personas, o crimen organizado, que uno diría, pues pareciera que debieran tener una racionalidad razonablemente semejante, porque se tratan de asuntos donde se quiere contender con ciertas formas sofisticadas, organizadas de delincuencia, deberán tener una misma racionalidad, y el asunto no es así. Cuando uno entra a analizar lo concreto de cualquiera de estas materias, sus formas de ordenación y de regulación son distintas a las que debieran ser parecidas. El secuestro tiene un modelo de relación federación-estados, trata de personas tiene otro, la condición de los menores tiene otro, delincuencia organizada tiene otro. Entonces yo me pregunto, si esto es así, ¿qué agente tiene la capacidad de manejar simultáneamente 3 o 4 modelos respecto de cosas, así voy a usar esta expresión de general, que tienen o debieran tener una mínima racionalidad, una mínima comunicación entre todas ellas? Si ustedes entonces quieren aterrizar ese sistema en materias parecidas, no estoy hablando de salud frente a educación, en materias que tuvieran que ver bajo el título genérico, le voy a poner así, de seguridad pública, bueno, entonces el agente tiene que saber hacer muchas operaciones reiteradas, diferenciadas, para poder ordenar cosas que tienen un cierto parecido. Aquí sí hay un problema, a mi parecer, de la mayor importancia en este sentido. La tercera cuestión que me parece que tiene que ver con el sistema federal en la actualidad es el mantenimiento de una ilusión, en parte histórica, de los abogados, pero también me parece que histórica de los políticos, que suponen que la legislación, por el solo hecho de expedirse y publicarse, resuelve los problemas hacia los cuales está destinada. Esta me parece que es una de las
maravillas de la profesión mía, donde se hace una ley y se supone que por algún acto prácticamente divino, la publicación en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial del Estado de Jalisco tiene una capacidad transformadora de estos elementos. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque muchas de las materias que hoy conforman el sistema federal mexicano, en todas las interrelaciones que yo he dicho, se han ido sofisticando muchísimo. Piensen ustedes en temas que tengan que ver con lavado de dinero, delincuencia organizada, por poner solo dos de esta magnitud, o sistemas nacionales de salud con una población que tiene una expectativa de vida mayor, lo que todos nosotros conocemos. Y no se ha acompañado a esas modificaciones del orden jurídico, del orden normativo, con la creación de la infraestructura normativa, primer problema, y segundo, la infraestructura humana necesaria para llevar a cabo esas tareas. La infraestructura normativa, ustedes lo saben, el modo que en la modernidad trabajamos, el orden jurídico, pues tiene un sentido de jerarquía de normas. Está la Constitución, están los tratados, las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las circulares, las normas oficiales, va descendiendo en un sentido muy amplio. Todo esto no está acompañado. Hay huecos enormes entre esta norma y esta norma, de forma tal que cuando el agente quiere llevar a cabo la acción, el agente se encuentra con unos huecos de tal magnitud que no sabe a dónde acudir, qué hacer, cómo comportarse normativamente. Muy bien. Después se presenta un problema mayor, que no hay una ordenación entre las instituciones u órganos que se han construido. Una cosa hace uno, a veces podría poner ejemplos si quieren la conversión, donde todos hacen una cosa y donde nadie hace otra, en un diseño general. Esto es pavoroso. Y después viene una última cuestión de estos modelos, es donde las personas no están capacitadas para hacer lo que tienen que hacer. Aquello que se les asigna mediante el verbo que ustedes quieran, pesar, medir, contar, nadie les ha enseñado a pesar, consecuentemente aparece la norma, pues aparece la norma. Y es un problema de una gran sofisticación lo que hemos estado logrando en este sentido. Y esto sí es sistema federal, porque, insisto, y aquí va a cobrar sentido lo que estaba yo diciendo, es lo que tiene que ver con los sistemas nacionales. Si yo construyo un sistema nacional anticorrupción, produzco en ustedes la idea, o en mí, la idea de que hay un sistema, eso da una tranquilidad, que es nacional, pues eso da más tranquilidad, que está hecho para combatir la corrupción, eso da toda la tranquilidad. Y cuando uno regresa y dice, desmontemos el sistema, no hay tal sistema, no tiene una ordenación normativa, no tiene una ordenación orgánica y no tiene una ordenación conductual, si quieren, así me pongo muy pedante en el lenguaje, para que las personas hagan aquello que tienen que hacer. Consecuentemente, la forma de interacción del sistema federal está rota. Y esto sí me parece que es uno de los asuntos, por eso decía yo, estructurales más importantes de nuestro tiempo. Las autoridades pueden tener las mejores intenciones, pero carecen del marco de referencias, de las señales, usemos cualquier metáfora, para poderse conducir, para poderse insertar y para poder construir, digamos, estas relaciones, estas composiciones. También aquí casi cualquier palabra puede expresar lo que quiere decir, estos ajustes para que se pueda dar estos mismos elementos. Y el problema entonces es un problema serio, y voy terminando para dejar tiempo a los comentarios y a lo que digan ustedes, por supuesto. ¿Cuál es aquí entonces el problema que más me preocupa de todo esto? Estamos viviendo, creo que a ninguno de nosotros escapa, un momento muy complejo. Todos pensamos que nuestro tiempo histórico es muy complejo, que nadie había vivido las experiencias, y a lo mejor hay algo de razón en esto, pero creo que sí hay buenos referentes para considerar que estamos viviendo un momento de gran transición mundial. No es un problema en México, está cambiando la concepción que tenemos de la democracia, hay críticas importantes hacia el sistema liberal, hay críticas brutales y todas estas justificadas hacia las desigualdades que tenemos, hay flujos migratorios enormes que nos están poniendo en cuestionamiento la universalidad de los derechos humanos. Es bueno predicar los derechos humanos como universales mientras no los aplicamos a nosotros. Estoy poniendo el caso
caso francés o el caso europeo en general. Cuando se nos dice, oiga, y también a los diferentes a nosotros les vamos a aplicar los derechos humanos en las mismas condiciones de universalidad, bueno, es que ya no eran tan universales los derechos humanos. Y eso lo estamos viendo como una crisis civilizatoria en nuestro tiempo. Entonces, cuando estaban los franceses y las personas que venían de África eran pocas, pues muy bien, se les podía controlar, darle un salario, mantener en condiciones residuales, pero cuando son muchos y reclaman y ya no solo quieren incorporarse, sino quieren construir una situación diferente, bueno, pues entonces el concepto de la universalidad ya lo vamos viendo, o lo van viendo ellos con enorme sospecha. Tenemos muchas presiones, insisto, de diversa naturaleza, y el mecanismo que se nos ocurrió en 24 para mantener esta cohesión, y vean ustedes todas las tensiones que se dieron alrededor del sistema federal, que fue parte importantísima de la lucha del 19, de la forma de definir nación, etcétera, tuvo que ver con qué hacen las élites, con qué hacen los grupos, con qué hacen las representaciones que tienen. Pues Jalisco en eso es un estado importantísimo de toda la historia nacional, y otras entidades federativas, los veracruzanos, los yucatecos a su modo, los oaxaqueños, no se diga, en fin, todos ellos tenían, fueron formas de tratar de ordenar, modular, etcétera. Hoy en día, con todos estos cambios, con estas presiones, etcétera, la enorme pregunta que es, ¿y este sistema federal al que yo me acabo de referir así en pocos brochazos, que es el del presente, nos sirve? ¿Y nos sirve para qué? ¿Y nos sirve cómo? Todos estos parches, que mucho tiene que ver con control político, con control territorial, con distintos procesos que estuvimos viviendo, en fin, se pueden describir de forma muy general, de verdad son, y véanlo en esta perspectiva, son herramientas, son adecuadas herramientas para resolver todos estos problemas de un presente tan complejo, creo yo, como el que nos está tocando vivir. Se puede hacer algo en materia de delincuencia organizada con estas herramientas en la relación federación-estado, con los flujos migratorios. Es suficiente esto con cambio climático, con personas desplazadas internamente, o tenemos que pensar otras soluciones y no pensar que mediante acuerdos o mediante adscripciones de facultades federales se puede lograr. Y esto creo que nos lleva a una reflexión que desde luego yo no tengo respuestas, pienso en el problema, aunque no tenga todas las respuestas o no tenga muchas respuestas en ese sentido, y es ¿cuál es la mejor forma de relación entre las entidades federativas? Yo creo que a ninguno de nosotros nos pasa por la cabeza suprimir el sistema federal. A mí por lo menos no, porque bueno, vamos a un estado central, no creo que sea una buena idea, digamos en el extremo. Entonces, si no vamos a ir a un estado central o centralizado, entonces, si vamos a mantener la federación, ¿cuáles debieran ser las reflexiones para encontrar un modo de arreglo más adecuado entre federación y entidades federativas? Y se deben seguir haciendo. ¿Es buena idea mantener solo la federación y las entidades federativas, o es necesario empezar a pensar en zonas, en órdenes jurídicos más amplios que la mera federación? ¿Es adecuado que la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Hidalgo convivan como tres entidades y sus arreglos más grandes se realicen a través y solo a través de convenios en las partes centrales? ¿Es razonable que Puebla y Tlaxcala, en la parte donde están incorporadas, se resuelvan con convenios entre Puebla y Tlaxcala? O el caso del Libro toda la vida, La Laguna, ¿es adecuado que esas? ¿O tenemos que pensar otras formas de organización que sean unos órdenes que no sean federales, pero tampoco sean locales y que no sean por convenio? Yo creo que aquí hay una enorme cantidad de reflexiones sobre los retos que estamos teniendo actualmente en el federalismo. Y yo de verdad creo que esto es importante, que una sociedad tan seria y con la cual quedo tan agradecido como la Sociedad de Geografía y Estadística aquí del Estado de Jalisco, piense en estos elementos, porque creo que seguimos atrapados o en una discusión mal entendida desde luego históricamente, o seguimos suponiendo que haciendo más
de lo que estamos haciendo e intensificando aquello que estamos haciendo nos va a producir resultados diferentes a aquellos que estamos obteniendo, y yo creo que esto sí, francamente no. Una revisión central del sistema federal mexicano me parece que es un paso importantísimo para no resolver todos los problemas, pero sí para generar la estructura básica respecto de la cual o sobre la cual se puede empezar a tener una mejor ordenación de los fenómenos. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, señor ministro, gracias. por esta contribución tan importante para este foro. Gracias. Me deja un cuestionamiento abierto el hecho de que la observancia de las leyes, como usted lo ha señalado, todavía tiene un vacío muy amplio para su aplicación, es decir, para llegar a la observancia pragmática. Es un tema de falta de leyes, es un tema de vacío de leyes, es un tema de observancia de las mismas. Y esto es un asunto de comprensión cognitiva, es un asunto de negligencia. ¿Cuál es, como su perspectiva? Porque en todo caso pudiera parecer que no son las leyes, sino la ejecución y observancia de las mismas, lo que pudiera ser lo más pertinente. ¿Cómo no? No, gracias, doctor. Trataré de no ir a una evasiva, como medio pronóstico don Adalberto. A ver, el asunto es yo creo que son muchas cosas. Le voy a contar una anécdota. El origen del problema es trágico, pero es así. ¿Recuerda usted este tema de la píldora del día siguiente? Se presentó un caso muy lamentable en un municipio del estado de Oaxaca. Una chica que había sufrido una violación se presentó a la institución de salud allí y pidió que se le diera una píldora. Y la institución la atendió, fue adecuado, todo eso, no había ningún lío. Y cuando le dijo, necesito la píldora, le dijo la autoridad, no te la puedo dar. Se armó un gran revuelo, tanto así que el asunto llegó a la Suprema Corte y las críticas fueron, es que las autoridades de Oaxaca son conservadoras, están vinculadas con los intereses. Y eso tuvo una importancia, insisto, tanto que llegó el asunto a la Corte. Yo con el equipo de trabajo que tenía en la Corte, que era buenísimo, todos estos chicos, le dije, a ver, vamos a hacer una especie de cadena normativa. ¿Qué se necesita para que a esta chica normativamente se le pueda otorgar por esa autoridad esa píldora? Y entonces era una reconstrucción que le llaman una ingeniería inversa. Entonces está la chica, está la autoridad y así todos los hechos hasta que se diera. Y lo tratamos de dibujar, de hecho lo pudimos dibujar. Y el tema que nos dimos cuenta es que no humanamente, esa no es la discusión, pero jurídicamente la autoridad no podía darle la píldora a la chica. No humanamente, eso no está discusión, ese no es mi punto. En el dibujo normativo, ¿por qué? Porque había tramos normativos que debieron haberse cumplido por las autoridades y nunca se cumplieron. Entonces el dilema es, esta autoridad, a pesar de no tener las competencias jurídicas, debió haber otorgado o no. Eso es un dilema moral, pero no era un dilema, vamos a decirlo así, jurídico, estrictamente hablando. Bueno, este ejemplo, que además se resolvió para la chica, terminó el asunto bien, a mí me hizo pensar entonces en esta situación. En muchos casos sí son problemas que son estrictamente normativos. No hay las normas que permitan hacer o que autoricen hacer o que obliguen a hacer aquello que se tiene que hacer. Y esto es un caso bastante frecuente que se está dando en el país. ¿Por qué razón? Porque no se tiene una comprensión, vamos a decirlo así, cabal, una modelación cabal de todas las disposiciones que se está dando. Hace algunos días seguramente muchos de ustedes se dieron cuenta, yo escribí un par de artículos sobre eso, sobre cancelación de normas oficiales mexicanas en el sector salud. Muchos de ustedes la vieron. Yo sé que las normas oficiales tienen discusión, etcétera, pero ¿qué sucede si se cancelan ciertas normas oficiales que determinan ciertas condiciones, tratamientos, medicamentos, cualquier, y no existe esa norma oficial? Se aumenta el grado de discrecionalidad o de plano la autoridad dice, pues yo no puedo hacer eso porque ninguna norma me está obligando a que yo haga eso que usted quiere que yo haga. Humanamente es perfecto, moralmente es bueno, todo lo que usted quiera, pero yo jurídicamente no puedo.
opositores. En muchas ocasiones creo que no hay esa cadena normativa. Un último ejemplo de este orden es cuando México celebra tratados internacionales, que celebra muchísimos, muchos de esos tratados internacionales necesitan leyes de recepción en el país y no se hacen las leyes. Entonces, claro, dice usted, ¿y qué? ¿Cómo? Déjeme ponerlo en esta metáfora. ¿Cómo entra el tratado internacional a México? Pues no entró. ¿Por qué? Porque todo lo que se tenía que hacer para recibirlo, para el anglicismo, para cachar ese tratado internacional, no se hizo. Entonces, pues queda en una cosa. Entonces, a veces sí son problemas de perspicacia normativa en este sentido. Un segundo problema es ¿por qué no se hacen esas normas? Y ahí yo creo que hay de todo. ¿Hay intenciones para que la norma sea ambigua? Sí, porque hay beneficiarios de normas ambiguas que hacen lobby, que hacen presiones, que hacen acciones frente al Congreso o frente a las autoridades. Cambiar una palabra o no poner una palabra o dejar una palabra ambigua puede producir muchos miles de millones de pesos a aquel que se puede beneficiar de esa palabra ambigua. Y esto es un caso de lobbying y de presión, está bastante bien estudiado, donde se ejerce. Tercero, puede haber casos de ignorancia, ni siquiera una ignorancia, voy a decirlo así, maligna, simplemente ignorancia. Ejemplo también concreto. Llegó un caso del estado de Chihuahua cuando legislaron feminicidio. Claro, con los problemas que habían tenido en Chihuahua de feminicidio, pues era muy importante legislar feminicidio. Pero en el tipo penal dice que feminicidio era la muerte que un hombre producía a una mujer. Pues es una pésima definición jurídica. Yo lo digo con mucho respeto, no quiero ser tonto ni sarcástico, pero si una persona va en una bicicleta, se cruza una mujer por imprudencia de la mujer y el hombre mata a la mujer por el atropellamiento en bici, eso no es un feminicidio. Eso es un accidente lamentable, lo que usted quiera, eso no es un feminicidio. Entonces, el legislador de Chihuahua, en ese ejemplo, se le olvidó poner que tenía que ser por razón de género, con una intencionalidad de matar, pero no en un accidente de esa naturaleza. Entonces se declaró inconstitucional el tipo penal de feminicidio del estado de Chihuahua. Chihuahua volvió a hacer su legislación y dejó una buena legislación. Entonces ahí hay un tercer problema. Y la última, que también hay que decirlo, pues es por corrupción. Ya no es solo el beneficio, sino la plena intencionalidad de generar una norma que no sirva y que no pueda castigar a quien tiene que castigar. Y eso, desde luego, también hay buenos ejemplos, muchas cuestiones que tenían que ver con delitos de cuello blanco. Entonces uno sabe. Entonces sí hay una gama de problemas normativos que no van a funcionar. Y luego está el problema que usted dice de la aplicación, que a mí de verdad esto me preocupa mucho, y hay buenos ejemplos aquí, los maestros de la universidad lo hemos platicado en muchas ocasiones. Es el tema de que no se capacita a la gente para hacer lo que se quiere hacer. Voy a poner el que para mí es el ejemplo más dramático y es parte de lo que estamos viendo. En 2008 se dice va a haber una gran reforma en materia penal porque el sistema de justicia penal en México es horrible. Yo creo que sí, habría que hacer una buena reforma. Y yo me pregunto, ¿esa reforma qué necesitaba? Pues un nuevo cuerpo de policía. Son policías que tienen que ir a escena de crimen, recoger evidencias, guardar evidencias, generar cadenas de custodia, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, son policías que tienen que comparecer a audiencia. Pregunta, y también con el mayor respeto, ¿creemos que la policía ordinaria del país, con los sueldos que tiene, con la educación que tiene, están capacitados para ir a una audiencia pública donde se van a enfrentar a un abogado que lo que quiere hacer es destruir el testimonio, la colaboración, porque sabe que con la destrucción de eso va a lograr la libertad de su cliente? Evidentemente el abogado, y no es que esté bien, pero pues uno tiene que entender que así es el juego, se va a ensañar con el pobre policía. Es un hombre que a lo mejor, una mujer que tiene una educación muy básica, que nadie le ha entrenado nada, que nadie le ha dicho nada. El pobre hombre, la pobre mujer, pues ahí van a medio a lo que pueden. Claro, los despedazan, los despedazan. Yo creo que hasta los lastiman espiritualmente a estas personas, psicológicamente. ¿Por qué? Porque el abogado va a despedazarlo. Muy bien. Segunda cuestión,
se transforme el sistema de justicia, se llevaron a cabo modificaciones en el sistema forense. Las pruebas testimoniales en esos juicios no son relevantes. Es más relevante una prueba de ADN. Es decir, cambió el concepto. De verdad, los servicios periciales que van a suministrar la acción a esos policías o a esos ministerios públicos en esas audiencias tienen la fortaleza para sostener una acusación bajo un principio de presunción de inocencia. No. Entonces, esa persona no sabe hacer lo que tiene que hacer para que el sistema funcione. A veces puede ser corrupción, a veces puede ser ignorancia, pero no saben hacer lo que tienen que hacer. Consecuentemente, hay ahí una degradación también de esa parte de las actividades. Entonces, creo que sí es una gama, no es difícil, digamos, identificarlas. Hay cosas que se ve uno de una obviedad, dice, esto, como el caso del feminicidio, nadie va a dudar, los diputados de Chihuahua querían hacer una cosa atroz. No, los diputados de Chihuahua querían hacer una cosa correcta, les faltó una pericia técnica para satisfacer un estándar. Cuando se regresaron, lo hicieron bien y ahí tienen un delito de feminicidio. Eso no tuvo problema. Pero entonces sí me parece que son como distintos niveles que no los estamos realmente construyendo, elaborando, generando. Y una tercera que tiene mucho que ver, no es estrictamente aplicación, pero sí es la capacidad de prever cosas que sabe uno que se van a presentar. Todo el tema de lo que le llaman, que son muchos temas, voy a ponerlo así, vientres subrogados. Ya sé que hay muchas expresiones que tiene esto connotación. Sabe uno que es un fenómeno que viene. Puede a uno gustarle, otros están a favor, no me meto ni siquiera en ese tema, pero sabe uno que bien cuál es la prevención que estamos haciendo, o sea, para prohibirlo, regularlo, modelarlo, lo que usted quiera. Ni siquiera me meto ya en esa condición, porque esto es una discusión filosófica muy bien. Se nos está envejeciendo la población, o sea, tenemos medidas paliativas, el consentimiento informado. Aquí me dijeron que había médicos muy importantes, el señor presidente, vitalicio, en fin, aquí todos esos temas ahí vienen. Otro tema que muchos de ustedes la utilizarán, yo también, es el tema de las apps. ¿Cuál es la condición jurídica de los chicos que andan ahí en la motocicleta a toda velocidad repartiendo lo que sea? ¿Cuál es su condición? O manejando un auto. Sigue siendo un contrato de trabajo, hay seguridad social, no hay seguridad. Son temas que están aquí. Y ahí sí también, en muchas ocasiones, quienes tienen que hacer las normas no toman la prevención necesaria para decir, hey, vamos a ver qué pasa con las apps, qué pasa con los trabajadores. Si un chico se choca en la moto, ¿quién paga? ¿Hay un seguro? ¿No hay un seguro? ¿Es a su riesgo? Señor, ahí hay un problema muy grande porque hay mucha gente incorporada a ese mercado de trabajo y pues decimos, uy, pues sí, qué interesante que nos llegue la pizza caliente o lo que cada quien pida, pero sí, todo está muy bien, pero ¿qué está haciendo el derecho? Ahí hay otro problema súper interesante de construcción normativa que tampoco solemos ver en este sentido. Muchas gracias, doctor. Adelante. Bueno, primero, muchas gracias, magistrado, por su excelente ponencia. Gracias. Yo tendría una pregunta de un tema que usted tocó y que creo que es relevante en nuestros tiempos. De acuerdo a los datos, por ejemplo, que se han publicado por la Coneval en fecha reciente, tenemos actualmente más de 30 millones de mexicanos sin seguridad social. Y teniendo como punto central los sistemas en nuestro país, ¿cuál es su perspectiva respecto a que México pueda construir realmente un sistema de salud nacional que responda directamente a la población y a las necesidades de la población? Ah, caray. En esta sí voy a lanzar evasivas, como dijo el maestro. No, a ver, es un problema, voy a empezar por lo súper obvio, es un problema muy complejo. El sistema nacional, usted sabe, nace Seguro Social en un momento histórico donde teníamos una pirámide poblacional muy particular, ¿no? Eran muchos jóvenes que podían dar todas sus aportaciones y ayudar a los viejos y eso tenía una escala. Eso prácticamente en todo el mundo está entrando en una crisis enorme. Pues acá usted ve los acontecimientos en Francia donde unas protestas increíblemente fuertes. Claro que no solo es eso, pero mucho tuvo que ver, no solo es eso, con el aumento de 2 años para la pensión.
Usted va a decir, qué cosa tan... Son 2 años. Había otros muchos problemas, desigualdades, hay mucho, ese es multifactorial. Pero la gota que derramó el vaso, o lo que les puedo decir, bueno, pues usted no se va a retirar a los 65, se va a retirar a los 67. Bueno, eso fue un tema. Entonces, ese modelo, que era un modelo, digamos, de los 30, ese modelo tiene muchísimos problemas. Luego entramos al modelo ISSSTE, con toda la burocracia, con la reforma del presidente López Mateos, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy el problema que estamos teniendo es curioso, es que quienes están en el apartado A o en el apartado B, razonablemente tienen garantizados una seguridad social. Yo no me estoy metiendo en la calidad de la seguridad social, simplemente hay una seguridad social. Quienes no están en el A o en el B y no tienen los ingresos suficientes para tener un seguro, etcétera, están completamente fuera por modelo de ese sistema. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo? Evidentemente, aquel que puede incorporar a un número muy grande de personas hacia un sistema de seguridad social, independientemente que no estén en ese trabajo. Y usted pues sabe muy bien que tenemos una cantidad de trabajadores informales enorme. La informalidad ha crecido y va a seguir creciendo, pues, por las condiciones que se están dando de trabajos calificados, lo vimos en pandemia, cosas muy complicadas. Entonces, creo que seguir insistiendo en que todos tienen que entrar al seguro social, pues sería un buen modelo, porque eso formalizaría. Pero ¿cuáles son los incentivos para entrar al seguro social? Entrar a una condición de impuestos. Ahí hay una discusión que en rigor no tiene que ver con la salud, pero que es la base para la cual, como dicen los economistas, yo tengo un incentivo para decir, muy bien, yo independientemente de que no esté en un trabajo formal, etcétera, quiero entrar al seguro social, o quiero cotizar, o quiero recibir los beneficios. Ese es un problema enormemente complicado. Y el segundo problema es, ¿y qué pasa con los que no quieren entrar? Porque por la decisión que sea, les parece mejor, más aprovechable. No me meto en las razones, a seguridad social. ¿Los deja usted fuera o tiene usted un modelo de incorporación de estas personas a estos servicios? Eso también me parece que es un tema central, pero creo que esa es la raíz, y no puede usted prever o mantener la idea de, pues, las pirámides poblacionales van a seguir haciendo, porque va a ser muy complicado. Y usted, pues, por la pregunta lo sabe, pues hay enfermedades las crónico-degenerativas, lo que cuestan las diabetes, las hipertensiones, las demencias seniles, y estas son enfermedades muy caras que se nos van a presentar en el futuro. Entonces, yo creo que ahí sí hay un problema central. Ahora, desde el punto de vista del federalismo, ¿cómo resuelve usted o cómo enfrenta desde el federalismo la salud en México? Con un derecho a la protección a la salud que tenemos todos en el 4º constitucional, desde la reforma del presidente Lamari que impulsó el doctor Soberón. Tenemos la Ley General de Salud, y luego, francamente, yo sí veo un desorden. Si usted ve el catálogo de las enfermedades de la Ley General de Salud, no queda muy claro por qué unas son federales o de atención federal y otras son locales. Yo se los he preguntado a médicos, además médicos muy buenos ahí en la Academia Nacional de Medicina, etcétera, médicos buenísimos. Digo, pero a ver, ¿por qué estoy inventando? Odontología es federal y oftalmología es local. ¿Cuál es el orden de magnitud? ¿Por qué? Y no es broma, si ahorita trajera aquí la ley, les digo, a ver, díganme, porque esta es federal y esta es local. Nadie sabe. Bueno, pues que a lo mejor porque el doctor Pepito, oiga, pero esto no es del doctor Pepito, esto es un tema central de la vida nacional, no puede ser así a la intuición del doctor Pepito o del doctor Chuchito. Esto es un tema central de la vida. Ahí hay un problema. Y segundo, toda la articulación de ese sistema la vamos a hacer mediante convenios. Ese es otro problema. Yo creo que la idea del convenio tuvo un sentido, etcétera. Luego tuvo el proceso de esa... Sí, pero a ver, usted y yo nos sentamos y por convenios, asignaciones, ese es el tamaño de la relación entre la Federación y Jalisco con un convenio. Me parece que es un modelo que no es el mejor modelo. Ahí yo creo que hay algunos de estos elementos. Y ya si le queremos ver, tendría entonces yo creo que abrir la discusión en términos no del convenio,
el convenio, pues, oye, quítale la cláusula 4 y ponle la cláusula 32. No, el tema es el convenio un buen mecanismo de articulación, de relación, no es la cláusula del convenio, porque si no, entonces pues es como le quitas, le pones, le subes. Bueno, no esa es la discusión. Yo creo que el problema es repensar este tema en términos de la condición de salud. No, gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor. Agradeciendo la magnífica participación del señor ministro, pedimos ahora al maestro Adalberto Ortega Solís haga la entrega al doctor José Ramón Cosío Díaz de este reconocimiento. Le ruego ponerse de pie. Se lo vamos a entregar así, porque si lo hubiéramos enmarcado tendría que llevarlo. Me bajan del avión. Gracias, maestro. Estamos entregándole este reconocimiento. Le decía yo que no se lo enmarcamos ni nada, porque pues, él mañana va a viajar en el avión y entonces eso es más incómodo. Pero además queremos entregarle qué bonito, esta medalla. Y creo que para él va a significar algo, porque les quiero decir que su abuelo y su bisabuelo fueron presidentes de la Benemérita Sociedad en México de Geografía y Estadística. Así que pues él se siente muy orgulloso de haber tenido ese abuelo y ese bisabuelo, y haber pertenecido también a nuestra institución, lo cual pues para nosotros también es un gran orgullo, señor ministro. Gracias, maestro. Muchas gracias al doctor, y obviamente pues creo que guardará este recuerdo con cariño. Así que pues gracias, señor. Sentados, por favor. Gracias. Muchas gracias. Ahora solicitamos al presidente de esta institución, al maestro Samuel Gómez Luna Cortés, realice la clausura correspondiente. Después de haber escuchado esta conferencia magistral a cargo del ministro en retiro, el doctor José Ramón Cosío Díaz, agradezco a todas las personas que nos acompañan tanto en formato presencial como en formato digital, y forma parte, como ustedes bien lo saben, parte de la celebración del aniversario que tendremos el 27 de septiembre en esta casa sede. Por lo cual, agradeciendo a todos ustedes su presencia, y siendo las 20:15 del día 14 de septiembre, Día del Charro, Día Mexicano, agradecemos la presencia de todos ustedes, deseándoles que pasen una agradable velada, y al finalizar podremos seguir departiendo con el señor ministro aquí en nuestro patio para que nos siga compartiendo no solamente su conocimiento, su experiencia, sino sobre todo que podamos gozar de esta plática que sin duda alguna enriquece a más de alguno. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.